Hola, mi nombre es Nicolás Olivos y soy ingeniero informático, desarrollador de videojuegos. En este video te voy a explicar la configuración que necesitas para eh, crear lo que es un sistema de monedas. Para esto estamos utilizando el proyecto que viene por default de Third Person, ¿vale? Por lo tanto, aquí, de acuerdo a algunos videos previos, ya hemos estado trabajando con las modificaciones del personaje. Si gustan, voy a tratar de dejar en la descripción el video con el cual se trabajó lo que eran las animaciones del personaje en cuanto a descansar, caminar, correr y un salto que estaba un poco más elaborado, ¿vale? Entonces, este personaje, ¿vale? Va a, en este video va a necesitar reunir moneda. Para esto vamos a necesitar comenzar a trabajar con un sistema de coleccionables. De momento lo vamos a implementar con un sistema de moneda. Si bien, para crear, ¿cierto?, esta carpeta, clic derecho, New Folder, le asignamos un nombre. Recuerden que aquí no pueden haber espacios, solamente guiones bajos o guiones. Si bien tenemos nuestra carpeta, ¿qué es lo que vamos a tener dentro de ella? Para trabajar con lo que son los coleccionables. Vamos a necesitar acá un Blueprint Class y un Gadget Blueprint. ¿Cómo se crean estos dos componentes? Un segundo, ¿se está grabando? Sí, bien. Entonces, eh, clic derecho, a- eh, vamos a agregar aquí Blueprint Class de tipo actor y este lo vamos a llamar bp-moneda, ¿vale? Entonces, por otra parte, vamos a crear acá también, que de momento yo acá lo llame Canvas, vamos a crear este gadget. Entonces, clic derecho, nos desplazamos en este menú, buscamos User Interface y Gadget Tool. Seleccionamos, agregamos acá este componente. Yo le asigno a lo personal el nombre de Canvas por el hecho de que ya he trabajado con tantos motores de videojuego que para nosotros este componente va a ser el Canvas. Bien, hay quienes también lo llaman Hub, ¿vale? Pero ahí está quienes quieran manejarlo de ese método. Bien, de este otro método es simplemente un nombre que le estamos asociando. Lo que sí tenemos que identificar de que este componente va a tener todos los elementos gráficos que vamos a estar representando en el viewport. Por lo tanto, van a haber etiquetas de texto, pueden haber botones, paneles y un montón de configuraciones. Entonces, volviendo a lo que es este Blueprint Class, ¿vale? Que es va a ser nuestra moneda. Entonces vamos a hacer un doble clic sobre este componente, ¿vale? Vamos a ir al viewport y aquí, bien, estamos visualizando esta forma. ¿De dónde la obtenemos? Desde acá, desde Add Component. Pinchamos ahí, escribimos Cylinder, ¿vale? Y este elemento, como verán, no va a necesitar un collider, ¿vale? Por ejemplo, un box collision, ¿vale? ¿Vale? Disculpen, ahí me equivoqué. Un box collision. Entonces, una caja de colisión o, si bien, por ejemplo, me parece que está Sphere. Bueno, por aquí están. Está un box collision, capsule collision, sphere collision. Bien, colisión de esferas. Entonces, este elemento no se va a trabajar, ¿cierto? Este capsule collider que hemos agregado acá no se va a trabajar con colisiones, ¿vale? Ahora, este cilindro no tiene esta forma. Para eso, para llegar a este resultado, tenemos que trabajar acá, ¿vale? Voy a ir a Details, trabajar el Transfer, bien, podemos ajustar esto desde acá, o si bien, también podríamos trabajarlo desde este otro punto, o sea, moverlo, rotarlo o escalarlo. Bien, entonces, por lo tanto, la forma original, si bien cargaríamos el cilindro, tiene esa forma, ¿vale? Entonces, hay que trabajarlo para que, obviamente, ¿cierto?, llegue a ese resultado. Bien, entonces, una vez que ya tengan el cilindro con esta configuración, acá van a necesitar, en este caso, van a ir acá abajito y van a buscar acá donde dice colisión, ¿vale? Entonces acá en colisión van a decir, ¿cierto?, que parezca que
sea que sí, y el tipo de colisión que sea sobre todo lo que está dinámico, o sea, que colisione con todo lo que está en movimiento. Entonces, una vez realizada ese paso, bien, hay que compilar, hay que guardar, vamos a tener lo que es la moneda con colisión. Entonces, vamos a ir acá a lo que es nuestro personaje. Entonces vamos a necesitar ir al World Outliner. Desde acá buscamos a nuestro Third Person Character, que ya tiene cierto algunas ediciones. Vamos a ir acá y vamos a visualizar, en este caso aquí está el personaje, ¿cierto? Su viewport. Estamos viendo su mesh, ¿cierto? El color, por así decirlo, los cueros, los mantos, ¿vale? Todo eso es su mesh, la colisión, ¿vale? Por otra parte también él posee una cámara, ¿vale? Que la trabajé aquí, le hice una rotación y la alineé un poco, pero ya después tengo que eliminar los muros que se encuentren en lo que es, ¿cierto? Si me alejo un poquito de acá, eliminar todos estos muros, ¿bien? Para que no tenga problemas la cámara posteriormente. Entonces, volviendo a lo que sería el personaje, vamos a necesitar de que así como en varios juegos los personajes tienen stat, ¿vale? De momento este personaje va a comenzar a tener una moneda. Entonces partimos creando variables. De momento esta variable hay que definirla de modo integer, ¿vale? Y que comience en cero. Se compila, se guarda, posteriormente, ¿cierto? ¿Qué es lo que habría que realizar? Vamos a ir acá donde están las funciones, agregamos una nueva función, le asignamos el nombre agregar monedas. Una vez que tengamos la función agregar monedas, vamos desde acá, desde detail, no necesitamos que esta función reciba parámetros o que retornemos algún parámetro, ¿vale? Solamente es una función vacía, pública, ¿vale? Que va a ejecutar. Entonces, ¿qué es lo que va a estar trabajando el agregar moneda? De acuerdo a lo que sería, por así decirlo, esta función, comenzamos desde este nodo. Entonces, ¿qué es lo que va a ejecutar? Por así decirlo, recuerden que aquí ya estamos con una programación visual, por lo tanto, todo el uso de las variables es visual, ¿vale? Ya no hay código como eh, en videojuegos que utilizan programación orientada a objetos. Entonces, desde este nodo vamos a necesitar llamar a, en este caso, un set moneda, ¿vale? O sea, definir el valor para la moneda, recuerden que está en cero, se define acá, se conecta, ¿vale? Los ejecutores se conectan acá, y en las monedas, ¿cómo vamos a...? Recuerden que este valor de acá es el que va a recibir para que el nodo set modifique la variable moneda por lo que venga aquí recibiendo como parámetro. Entonces, todo esto que está acá, ¿vale? Es nuestro parámetro. Entonces las monedas, ¿cierto? Están, arrastramos acá, hacemos un get, obtenemos el valor de las monedas que es cero, conectamos en este caso a un nuevo nodo. Este nodo es un nodo de suma de in más in. Entonces desde acá sacamos simplemente ya y desde el método get monedas agregamos un más y ahí aparece in más in. ¿Vale? Entonces conectamos el get monedas con este nodo, se incrementa en uno porque las monedas solamente que queremos que cuando suceda esa colisión, recuerden que está el overlap, ¿vale? Entonces sucede esta acople, por así decirlo, ¿vale? Recuerden que no es una colisión como tal, sino que eh, es un overlap, o sea, como que se están acoplando esto. Entonces, una vez que eso suceda, se incrementa en uno y se modifica la variable moneda. Por lo tanto, cuando eso suceda, estaba en cero, colisionó, suma uno, la variable moneda queda en uno. Eso es todo lo que hace, en este caso, la función de nuestro personaje. Bien, entonces aquí nos está diciendo que tenemos que guardar, compilamos, guardamos, bien. Es todo lo que necesitamos aquí. Entonces, vamos a ir ahora a lo que es el canvas, ¿vale? Entonces, nuestro gadget blueprint, hacemos un doble clic sobre él y vamos a estar visualizando lo que sería, bien, me voy a alejar un poco, todo este recuadro celeste es nuestra, por así decirlo, lo que vamos a representar
en pantalla. Entonces aquí, ¿cómo podemos agregar estas etiquetas de texto? Desde la paleta. Entonces aquí vamos a ir desde común, ¿vale? Los elementos comunes, que hay bordes, si se dan cuenta hay botones, cajitas de check, imágenes, ¿vale? Progress bar, muchos elementos que se utilizan en lo que es la UI. Entonces más abajo están lo que son los paneles, para cómo ir organizando el panel o tener más elementos, por ejemplo, para tener un inventario. Bien, entonces también dentro de lo que sería esta vista y un trabajo que he visto en muchos videojuegos modernos es que tienen solo un canvas y dentro de este canvas tienen todas lo que serían, por así decirlo, sus tabs, ¿vale? Muchas ventanas anidadas dentro de este canvas que simplemente las activan, las desactivan o mejor dicho, las hacen visibles o las ocultan dependiendo de las opciones de menú que tengamos. Entonces el juego siempre se mantiene, eh, por así decirlo, un juego de mundo abierto constantemente en ejecución, o sea, puede estar leveleando, por así decirlo, mientras yo estoy, no sé, creando ítems o estoy, por así decirlo, configurando algún elemento de mis personajes de party, por así decirlo. Bien, muchos trabajos se puede realizar acá en esta parte. Entonces, de momento solamente trabajamos desde la paleta dos etiquetas de texto, una estática y otra dinámica, ¿vale? Entonces estas etiquetas están siendo visualizadas acá en lo que es nuestro canvas, ¿cierto? Nuestro gadget blueprint tiene su panel de canvas y dentro de estas, por así decirlo, dentro de este panel, dos etiquetas de texto. Bien, estas etiquetas de texto, la primera, ¿cierto? Veremos acá que en Details podemos configurar el conta, ¿vale? Lo que vamos a previsualizar por pantalla. Entonces, va a ser monedas, no necesitamos que tenga ninguna conexión con nada, ¿vale? No tenga ninguna función, por así decirlo, asociada. En cuanto al color, aquí se le modificó el color a naranjo, podríamos implementar fuentes, cambiar, por así decirlo, a negrita u otro tipo de fuente, ¿vale? Tipo de visualización, ¿vale? El tamaño y el texto, cómo va a estar alineado, si a la izquierda o al centro o a la derecha. Si bien hay muchos más detalles que ustedes podrían aquí comenzar a analizar, pero de momento estas son las que se van a trabajar en este video. Ahora, la segunda etiqueta de texto no es estática, es dinámica, por lo tanto, si se dan cuenta acá en el content sí quedó el valor de cero, pero a diferencia de la otra etiqueta, ¿cierto? Monedas, sí tuve que presionar bin en mi etiqueta que está representando el puntaje, la cantidad de monedas, ya que se está creando una función que se llama getText-0. ¿Qué es lo que hace esta función? Entonces, se está conectando, ¿cierto? Esta variable, recuerden que sea esta etiqueta de texto va a ser dinámica porque va a ir incrementando, ¿cierto? Nuestras monedas de 0 a 1, 2, 3 y así sucesivamente, a medida vayamos chocando, ¿cierto? O sobrelapándonos con las monedas. Entonces, vamos a ir a lo que sería la función y aquí tenemos dos vistas, diseño y eh, Event Graph, ¿cierto? Que es nuestro gráfico donde vemos los nodos. Entonces vamos a pinchar acá. Si bien estamos visualizando aquí, no hay ningún evento, ¿cierto? Que esté en el Event Graph, pero acá vamos a visualizar la función getText0. Vamos a hacer un doble clic ahí y aquí es donde parte esta historia. Entonces la función del getText, así como cuando creamos la función del agregar monedas o sumar monedas, ¿cierto? Queremos que ejecute algo esta función. Entonces lo primero que hacemos es hacer un casteo, ¿vale? Un cast, ¿cierto? To third person character, lo casteamos para obtener la información de él. Ahora queremos decir de quién. Entonces el get player pawn, ¿vale? El peón o el player peón que lo estamos obteniendo entonces acá desde, ¿cierto? Desde cast to third person character, desde object, ¿vale? Creamos el nodo get player pawn. Get player pawn. ¿Vale? Entonces retroalimentamos, ¿vale? Estamos obteniendo todo lo que pueda tener el personaje en cuanto a funciones o variables y acá
cuando viene el getText, automáticamente viene con un return node. Y este return node, ¿qué es lo que está devolviendo? Devuelve un texto. Texto que va a ser representado en la pantalla. Entonces, cuando ya tenemos, ¿cierto?, toda la información de nuestro personaje desde acá, desde como el personaje tercera persona, ¿vale? Creamos un nuevo nodo y desde aquí vamos a obtener recién lo que sería el get monedas, ¿vale? Get monedas. Entonces esta variable, ¿cierto?, que está en cero, obtenemos, ¿cierto?, el valor de lo que sea la variable monedas, ¿vale?, que simplemente está haciendo eso. O sea, desde el personaje, ¿cierto?, el tier person character, obtenemos su variable monedas que no sabemos qué valor tiene, pero que este valor, ¿cierto?, se convierta a texto. ¿De qué tipo? De tipo integer. Entonces conectamos, ¿vale? Vamos haciendo las conexiones y del resultado, recuerden que este es un valor numérico entero, está siendo convertido a texto. ¿Y por qué tiene que ser convertido a texto? Porque el Canvas, ¿cierto? Voy a ir aquí al diseño, trabaja con texto, ¿vale? Por ese hecho hay que convertir la variable a este tipo. Entonces se devuelve ese valor y finalmente va al return, y aquí es donde obviamente debiéramos estar devolviendo a la pantalla el valor, ¿vale? Aún así, de acuerdo a esta configuración, todavía ese valor no va a ser visible, ¿vale? Ya que necesitamos agregarlo al viewport. Entonces, esto es lo que sería la función, ¿cierto? Simplemente el canvas se alimenta de lo que sería el personaje, obtiene la variable que tiene el personaje y finalmente utilizamos esa variable para representarla en, si vamos al designer, ¿cierto?, en esta etiqueta que es el 0, ya que es la única que tiene esa función. Bien, entonces se van a obtener ese valor y lo va a representar acá. Bien, hasta este punto, ¿cierto?, hay que compilar, hay que guardar, y ya aquí ya en el canvas no necesitamos más, ¿cierto? Eh, Hay alineaciones, ¿cierto? Por ejemplo, acá en este punto, jugar con lo que serían las alineaciones de los textos, pero hasta este punto, ¿cierto?, ya tendríamos lo necesario para el canvas. O sea, dos etiquetas de texto, una para representar el tipo de dato, en este caso monedas, y el valor, la variable numérica que vamos a representar asociada a las monedas. Entonces, ya que contamos con eso, ¿cierto? Vamos a ir al tier person character. Aquí ya esta función es lo que simplemente incrementa. La variable monedas comienza en cero. El BP de la moneda simplemente tenemos un cilindro. Y este cilindro, ¿cierto?, tiene un método, en este caso, onComponent begin overlap, ¿cierto?, que sería su única función. Por lo tanto, acá, si vamos al event graph, ¿cierto? Voy a volver a achicar un poco más esta pantalla. El flujo, ¿cierto? O sea, cuando choque el personaje con el cilindro, del personaje llamamos a la función obtener, en este caso, agregar monedas, generamos un delay, se destruye el objeto cilindro, ¿vale? Porque aquí dice, por otra parte, self, o sea, el mismo. ¿Quién? La moneda, ¿vale? El blueprint de la moneda. Eso hasta este punto, bien, aquí en el event graph sería como el único evento, el único componente de evento que tendríamos. Eh, Hasta este punto, ¿vale? Hay un elemento que viene por default que vamos a trabajar que, de acuerdo a los videos anteriores, ¿cierto? Nosotros hicimos la que sería la carpeta del personaje, se agregaron las animaciones de este personaje, se creó un animator blueprint, un blend space, ¿cierto?, para controlar las animaciones. Pero por otra parte, el proyecto default, acá, el third person, disculpen, voy a retroceder, el third person BP, ¿vale? Él en su blueprint, él posee acá, ¿cierto?, lo que era el personaje por default, que nosotros aquí lo modificamos con un idle, ¿vale? Con una animación de idle y también con su modificación de animation blueprint para controlar todas las animaciones de este personaje. Ya que, como verán, tiene este nombre, por lo tanto, acá en el World Outliner esto es lo que estamos cargando. O sea, este sería el personaje con el idle de momento.
Pero al ladito vemos que está el Third Person Game Mode. Entonces aquí, si hacemos doble clic, esto viene vacío. Por lo tanto, vamos a necesitar comenzar a crear un nodo Event Begin Play. Por otra parte, ¿cierto? Vamos a necesitar que de su ejecutor, vamos a necesitar crear un gadget, ¿vale? Create gadget. Una vez que lo tengamos, ¿vale? Conectamos su ejecutor con el ejecutor del gadget. Dentro de lo que sería acá dice usar gadget class. Ese gadget class es nuestro objeto que lo llamamos canvas. Entonces ahí está con su símbolo, ¿cierto? Es el mismo que tenemos en nuestra carpeta de sistema de monedas. ¿Bien? Entonces, eh, lo seleccionamos, ¿vale? Nosotros sabemos que este componente está englobando, por así decirlo, el texto, las dos etiquetas de texto de momento. Ahora dice él que las devuelva, ¿vale? Como objeto. O sea, todo el canvas es un objeto, ¿cierto? Como las etiquetas de texto que son un objeto, tienen sus propiedades, ¿cierto? Su color, su tamaño, su fuente, ¿bien? Cualquier otra funcionalidad, una función asociada, ¿vale? Entonces todo eso se entrega generalmente, ¿cierto? Todo este canvas, que por así decirlo, todo esto de acá, se entrega como un objeto y eso se agrega finalmente al viewport. Entonces aquí es donde finalmente como evento, si se dan cuenta, está el rayo, ya que esto va a... El event baking play está constantemente, ¿cierto? Cuando se ejecuta, eh, por así decirlo, cuando comience el juego. Entonces se crea simplemente el canvas, se agrega la vista y nosotros mediante la función, ¿cierto? Vamos a volver aquí a lo que sería la función del binding de, ¿cierto? Voy a bajar acá al getText. Ya, voy a ir acá al grab definitivamente. Entonces acá cuando se está devolviendo ese valor, ¿vale? Está llegando acá y se está actualizando constantemente. Entonces, ese valor se está devolviendo a lo que es la etiqueta de texto y acá, ¿cierto? Esto se asegura de que obviamente el dato sea previsualizado ahí, porque si se dan cuenta acá, yo estoy en lo que sería el viewport normal del juego, ¿vale? Y aquí no estoy viendo el canvas, pero si ya una vez realizado, ¿cierto? Todos esos pasos, recuerden que siempre hay que compilar y guardar, ¿vale? Compilar y guardar. Acá, por ejemplo, me aparece el asterisco. Compilo y guardo, ¿vale? Ya he explicado, ¿cierto? Aquí solamente dos etiquetas de texto. Acá el personaje, una función que agregue que incremente las monedas, una variable que comience en cero. La destrucción del cilindro, la llamada, ¿cierto? Antes de la destrucción, la llamada al incremento de la moneda del personaje. Entonces, eh, y acá, ¿cierto? Finalmente agregar el canvas al viewport. Y estaríamos, ¿ya? Es el ojo que aparece por default. Entonces, vamos a ir a lo que sería el juego como tal, ¿cierto? Ya está todo compilado. Voy a guardar hasta nuevamente, ¿bien? Y voy a presionar en este caso play. Voy a presionar, voy a hacer clic acá en este viewport. Voy a presionar la tecla F11 y ahora estoy visualizando lo que es mi canvas, ¿vale? Mis monedas. Si bien de acuerdo al video anterior, bien, que lo voy a dejar ahí abajito como referencia, todo lo que serían, ¿cierto? Las configuraciones de salto de nuestro personaje, o sea que salte más cuando está en caída, ¿cierto? Y cuando está caminando normal, ¿cierto? Tenga un salto. Ahora con la tecla Shift corría, ¿cierto? Y si la soltábamos, volvía a caminar. Si la presiono, corre, corre, corre. La soltaba, caminaba. Y el salto. Bien, eso era todo el primer video, ¿vale? Por así decirlo, de esta... bien, voy a hacer como una colección de videos. En esta secuencia entonces ya tenemos lo que sería, si bien tuve que cargar, bien, voy a volver a salir aquí, voy a minimizar. Hay que agregar las monedas, ¿cierto? A lo que sería
este viewport. Por lo tanto aquí voy a subir un poquito. Y ahí está con su sombra, ¿cierto? Se está generando su sombra. Por otra parte, si tuviésemos problemas con las sombras, tendríamos que ir acá en Will Light, ¿vale? Para que se construyera toda la luz. La sombra, disculpen. Entonces, ya, una vez, en el caso que les aparezca error por acá. Eh, bien, voy a volver a lo que sería. Ahí agregué una tercera moneda, entonces voy a Predict, pincho lado del viewport, F11. Aquí hay un gran trabajo por hacer en cuanto a lo que son las animaciones de lo que son estos Blueprint Actor, ¿vale? Ya que nosotros podríamos tener este elemento, bueno, de momento siendo una moneda, una gema, una cajita de regalo en vez de tener esa geometría, eh, o leña, bien, un montón de elementos coleccionables, bien, que nosotros vamos a estar implementando en los juegos. O sea, esta forma después puede ser una flecha, o por así decirlo, o una rama, o una liana, o un cuchillo, ¿vale? No sé, un montón de, o un arma, por así decirlo, o un equipo, etcétera. O sea, un montón de elementos. Entonces, de acuerdo a todo lo que hemos configurado, ¿cierto? Está este elemento ahí, este actor, que es simplemente un cilindro, tiene su blueprint, ¿cierto? Que lo único que hace es preguntar si el personaje choca con, mejor dicho, si el cilindro está preguntando constantemente si el personaje está chocando con el cilindro, y si eso se ejecuta, si eso es verdad, ¿cierto? Se obtiene la función del, en este caso el agregar monedas del personaje, se incrementa la moneda, posteriormente, ¿cierto? Hay un delay, se destruye el cilindro, ¿cierto? Entonces ahí, entonces cuando sucede, ¿cierto? Esa colisión, ¿cierto? De tanto del personaje con este cilindro, eh, está el canvas, ¿bien? Entonces, aquí lo único que hacemos es la operación matemática, ¿vale? O sea, sumar a ese cero un uno. Por otra parte, está el canvas solito, así en silencio también, ejecutando su propia función. ¿Cuál es? La de actualizar, ¿cierto? Lo que sería la etiqueta que tiene el valor de cero, ya que va a estar constantemente, ¿cierto? Preguntando por el valor de las monedas que posee el personaje. Entonces, cuando obtiene ese valor, ¿cierto? Lo devuelve como texto a la etiqueta de texto de nuestro canvas. Entonces, si nosotros ahora colisionamos, ¿cierto? Recuerden que el cilindro no tiene la función para que se actualice el S1 ahí en donde está el cero, sino que lo hace el canvas, ¿vale? Ya que aquí se separa, por así decirlo, la lógica. El objeto moneda solamente se encarga de incrementar, el canvas solamente se encarga de consultar valores. Entonces aquí colisionamos, se incrementa y se destruye y continuamos, ¿cierto? Y está, ¿cierto? Podríamos mejorar el tema del delay, y ahí tenemos la segunda moneda, tercera moneda, y esto sería el video para lo que son los coleccionables, ¿vale? Recuerden que voy a estar haciendo muchos más videos en cuanto a cómo ir configurando, ¿cierto? Lo que es un juego en 3D, bien, y todo lo necesario para ir alineando. Ahí si se dan cuenta el personaje cuando está caminando, como que se eleva un poco, cuando vuelve a idle baja. Entonces, todos esos tipos de comportamientos hay que ir puliéndolos para que obviamente, ¿cierto? Tengamos un juego fluido y, ¿cierto? Ir eliminando todos estos glitches, bugs, como nosotros lo identificamos. Y por ejemplo, tiene dos espadas que están en la mesh, que quizás se las voy a tratar de eliminar. Lo ideal es que cuando uno comienza con estos proyectos, el personaje venga completamente sin armas, ¿vale? Aquí, de momento, este personaje, ¿vale? Esta animación sí las trae, ¿vale? Y en todos sus elementos, pero eh, vamos a ver ahí cómo poder modificarlas o cómo tratar de eh, reemplazarlas, ya que también hay muchas funciones que pueden ser equipar las armas, ¿cierto? Desequipar las armas o atacar con el arma que estábamos eh, portando, ¿vale? Y eso varía, ¿cierto?, de muchos tipos de armas, porque pueden ser, por ejemplo, desde los típicos juegos shooter hasta los juegos que utilizan otros tipos de armas o poderes mágicos, ¿vale? También hay que considerar todo tipo de funciones de los personajes. Ahora bien, hasta este punto, eh,
se puede duplicar todo lo que va a ser el contenido de las monedas, ya que va a aplicar para todo tipo de elementos, o sea, como les mencioné, desde reunir cualquier tipo de elementos, por así decirlo, llaves, bien, que son como los ítems tradicionales o pociones, por así decirlo, y todos los coleccionables derivados por así decirlo, los monstruos o enemigos que tengan. Por ejemplo, no sé si tienen un zombie, hueso de zombie, o cabeza de zombie, o no sé, o sangre de zombie. No sé si los zombies tienen sangre, pero sangre de zombie. O un ojo de zombie, no sé. O si son pájaros, por ejemplo, o aves que están eliminando dentro del juego, obtener una pluma, o por así decirlo, o patas de pluma, o disculpen, o patas de patas de pájaro, no sé, dependiendo de lo que se vayan a estar coleccionando, o si es un lobo, por así decirlo, eh, pelo de lobo, o piel de lobo, o carne de lobo, no sé, un montón de derivados que pueden obtener ahí como coleccionables que posteriormente, ¿cierto? Después vamos a implementar aquí, recuerden que faltan lo que son los NPC. Aquí ya tenemos un primer coleccionable, pero que tenemos que hacer algo con él. O sea, no podemos estar constantemente, ¿cierto? O eternamente juntando monedas. O sea, tenemos que intercambiarlas. Ahora podríamos tener un método automático que intercambiara, por ejemplo, monedas por vidas o que, por ejemplo, podamos vender las monedas por a otro precio, ¿vale? Hacer un mercadeo ahí. Bien, eso sería todo. Hay muchas cosas por mejorar, pero hasta este punto tenemos este proyecto. Bien, recuerden que soy Nicolás Olivos, docente de desarrollo de videojuegos. Nos vemos.